¿Qué tenemos? Muertos, muertos y muertos, incluido el joven de hoy, que no fue a buscar oro, fue, al parecer, a sacar fotos de paisaje para su periódico, que sacaba desde el colegio en Yarumal. Pero entró a la zona de la lucha por el oro. Una motocicleta abandonada, un celular tirado en la mitad de una trocha y un joven periodista que jamás regresó. Mateo Pérez Rueda tenía apenas 25 años, vendía jugos en el garaje de su casa para financiar su revista y aún así se metía donde casi nadie se atrevía a entrar. Pero esta vez, su última investigación lo llevó directo al corazón de una guerra silenciosa en Antioquia, un territorio donde las disidencias vigilan con drones, donde después de las 6 de la tarde nadie puede circular y donde una sola sospecha basta para condenarte a muerte. Lo acusaron de ser informante, lo torturaron, lo asesinaron y lo enterraron en una zanja. Pero detrás del crimen de Mateo aparece un nombre que hoy enciende las alarmas de las autoridades, alias Chalá, el hombre señalado de ejecutar la orden criminal de la estructura de alias Calacá. Mateo no era un periodista común. Mientras otros escribían desde oficinas, él recorría trochas en una Boxer 100, hablaba con campesinos, entraba a zonas tomadas por grupos armados y conseguía documentos que nadie más lograba obtener. Fundó El Confidente cuando todavía estaba en el colegio, y aunque muchos pensaban que era solo un muchacho irreverente, en Yarumal ya se había convertido en una piedra en el zapato para políticos, criminales y funcionarios. Que refleja es una derrota grandísima para toda intención de la paz total como política pública, porque reafirma que los periodistas regionales están lejos de recibir esas garantías y que están expuestos a organizaciones criminales y a una permisividad de las instituciones policiales o judiciales que pues intentan poner freno a estas organizaciones. Briceño no es solamente un municipio de Antioquia, es un laboratorio de guerra. Después del acuerdo de paz, la región quedó atrapada otra vez entre fusiles. Allí se enfrentan el Clan del Golfo, las disidencias de Mordisco y el Frente 36 de la estructura de alias Calacá. La población vive prácticamente secuestrada. Hay toques de queda ilegales, cobros extorsivos por carga de panela, vigilancia con drones y retenes clandestinos donde cualquier extraño puede desaparecer. Un detalle estremecedor: según habitantes de la zona, muchos campesinos deben portar carnés impuestos por las disidencias para poder movilizarse. Es decir, un grupo armado terminó reemplazando al Estado. Y a nosotros, yo lo diría hoy sin pedirle opinión a otros mandos todavía, los campesinos nos dicen: camaradas, ¿por quién votamos? ¿Por los candidatos de Petro, por los uribistas o por los artistas? Nosotros diríamos por los de Petro. Eso no tiene menor duda. Antioquia es el segundo departamento en importancia e incidencia, influencia económica y política en Colombia, después pues por supuesto de Bogotá como capital del país. Que esté sucediendo esto en Antioquia es gravísimo porque está significando que las disidencias tienen un poder no solo en regiones apartadas del país, sino que tienen una incidencia en regiones y en territorios que están cercanos a los circuitos económicos y políticos. El 5 de mayo de 2026, Mateo llegó hasta la vereda Palmichal. Desde la Fundación para la Libertad de Prensa lamentamos profundamente el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido recientemente en el departamento de Antioquia. Mateo Pérez salió el lunes de su casa, se despidió de sus padres y se fue de Yarumal al municipio de Briceño. El martes por la mañana estuvo hablando con diferentes autoridades y después, en la tarde, se dirigió a la vereda del Palmichal. Incluso policías y militares le habrían advertido que no siguiera avanzando, pero siguió porque quería documentar una guerra que casi nadie se atreve a contar, y fue ahí donde apareció alias Chalá. Se identificó como periodista y mostró su credencial, y aún así lo retuvieron. Los testimonios recogidos por familiares y habitantes son aterradores. Según esas versiones, hombres armados del Frente 36 lo obligaron a caminar montaña adentro, acusándolo de ser un sapo.
Después vino lo peor. Fuentes humanitarias aseguran que Mateo habría sido sometido a torturas brutales antes de ser asesinado. Mateo estaba en pleno ejercicio de su labor periodística. Mateo, como tantos otros periodistas, son asesinados por ejercer su labor. A los periodistas los están matando cuando salen del periódico, cuando ingresan a la emisora y cuando están haciendo reportería, como en el caso de Mateo. Mateo es el periodista número 170 asesinado en Colombia desde 1977 a la fecha. El periodista número 22 en Antioquia en ser asesinado. Y el periodista número 8 en ser asesinado bajo el gobierno de Gustavo Petro. Le hacemos un llamado encarecido y urgente al gobierno nacional para que implemente políticas de prevención y protección inmediatas para periodistas, sobre todo en este tipo de zonas como la del norte de Antioquia, donde los periodistas son permanentemente intimidados por los actores armados. Y a los grupos armados les decimos, saquen a los periodistas de su guerra. La comunidad había presenciado parte de las agresiones, pero nadie podía intervenir, porque en esa zona contradecir a las disidencias puede costarle la vida. Luego de hacerlo, abandonaron su moto, sus llaves, su billetera y su celular, como si quisieran enviar un mensaje. Después, enterraron su cuerpo en una zanja cerca de una escuela rural. Esa situación de tortura ya se ha convertido como tal en una herramienta de control social, de una forma de pedagogía mal llamada por parte de los grupos armados. ¿Qué sucede? Estas nuevas modalidades de tortura no solamente buscan ese daño físico, sino que buscan más allá de la persona hacia la que va dirigida la tortura, un daño psicológico comunitario. Esos castigos que se le aplican a una persona sirven, o esos trabajos, ese desmembramiento, todas esas situaciones, buscan aterrorizar a un colectivo. Es un mensaje de léanme, esto es lo que va a suceder si continúan por ese camino. Entonces, ¿qué es lo que hace? La falta de una presencia institucional permite realmente que este tipo de situaciones ocurran en una zona gris donde pues la denuncia es equivalente a una sentencia de muerte, que es lo que vemos en el caso de Mateo Pérez. Pero mientras el país exigía respuestas, las autoridades descubrieron algo increíble. Alias Víctor Chalá, el hombre señalado de participar en el crimen, subía videos armados a TikTok mostrando motos, fusiles y recorridos por el monte, como si se sintiera intocable. Chalá representa ese mando medio que está desideologizado, un mando medio altamente violento, altamente reactivo y, ojo, lo más importante, un mando medio que es mucho más difícil de concentrar o convocar a un proceso de negociación, porque tampoco tiene la estructura intelectual, la estructura ideológica para saber qué se negocia. Entonces prefieren continuar con sus rentas criminales y sus rentas fáciles antes de entrar a un proceso de diálogo con el gobierno. Ese es el punto central que está fallando y está haciendo crisis, porque ni siquiera los grandes mandos de las disidencias ya tienen poder territorial sobre esos mandos medios que ahora se autogestionan este poder altamente coercitivo y violento. Chalá Calarcá es el asesino del joven periodista Mateo Pérez Rueda. Alias Chalá es el sicario de Calarcá. Estos mandos medios también han modernizado sus estrategias de control y de legitimación ante la sociedad. ¿Qué es lo que sucede con el asunto de TikTok? Que TikTok no puede censurar ese tipo de contenidos porque están dentro de un marco bastante ambiguo de libertad de expresión. ¿Qué es lo que nos revela esto hoy? Que hasta los mandos medios han cambiado esas estructuras tradicionales de los líderes de grupos armados ilegales, quienes optaban más por la clandestinidad, por mantener un bajo perfil, por estar en las montañas de Colombia, como se decían antes en los comunicados. Ahora es distinto. Ahora la exposición, ahora la legitimación de la sociedad y las flexibilidades que ha dado un acuerdo de paz que no se ha concretado en políticas públicas hace que incluso no solo sea peligroso que se comuniquen vía TikTok, aún algo más grave, que reciban aceptación social de los usuarios de estas redes sociales. El asesinato de Mateo no solo estremeció a Antioquia, también puso nuevamente bajo presión a alias Calarcá, el máximo comandante del Estado Mayor de Bloques y Frentes, que hoy figura como gestor de paz del gobierno. No tiene orden de captura vigente. Puntos fundamentales en la caída de la credibilidad de ese proceso. Obviamente, como independientemente de la postura política, realmente
tienen razón algunos candidatos actualmente a la presidencia en decir que para lograr una paz hay que dialogar con todos. Este tipo de situaciones lo que hacen es que merma la credibilidad en ese proceso. Yo no puedo entrar a negociar mientras mi gente está haciendo otras cosas. ¿Por qué? ¿Qué sucedió con el proceso de paz de las FARC? Exactamente lo mismo. Mientras una cúpula directiva se encontraba realizando el desarme, se encontraba realizando esa situación de buscar la paz y demás, otra cúpula más pequeña se desligaba de esta situación. Entonces, ¿qué nos puede generar eso también para el ideario colectivo y para las mismas fuerzas estatales? Decir, ok, yo hoy hago un proceso de paz con Arias Calarcá, ¿y qué significa? Que mañana voy a tener una disidencia adicional y mañana me toca hacer entonces un proceso de paz con ellos y ellos van a tener una disidencia, y eso se vuelve en un punto de nunca acabar, en el cual también el mismo grupo armado al margen de la ley ve que cuenta con la debilidad institucional que yo puedo generar en un futuro un proceso de paz, puedo buscar mi propio beneficio y no va a suceder nada. Pero mientras avanzan los diálogos, sus estructuras siguen siendo señaladas de asesinato, extorsión, control armado en varias regiones. De hecho, las gestiones para recuperar el cuerpo de Mateo tuvieron que ser escaladas hasta emisarios cercanos a la cúpula disidente. La presión mediática fue tan grande que finalmente permitieron el ingreso del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría. Y ahí apareció otra realidad brutal. En muchas zonas rurales, las disidencias tienen más control que el propio Estado. Mateo quería mostrar precisamente eso. Terminó convirtiéndose en una víctima más de la guerra que intentaba documentar. Grupos armados al margen de la ley se dan cuenta que allí hay un vacío del Estado. Por ejemplo, ¿qué sucede? En esos lugares, los periodistas regionales son el único contrapeso real que existen donde la legalidad se convierte en una verdadera ficción. Y es que informar en estos puntos se convierte como un verdadero objetivo. ¿Por qué? Porque rompe ese monopolio del relato de los grupos armados que se impone sobre la población, pero también rompe la forma en la que el Estado le vende a las personas un ideal de seguridad. Y este tipo de situaciones nos llevan a darnos cuenta no solamente como un decir, sino como una conclusión que en efecto hay lugares en los cuales el Estado no existe. Tras la recuperación del cuerpo y la plena identificación realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los restos del joven comunicador social fueron entregados a su familia para ser trasladados a Yarumal, donde sus seres queridos le dieron el último adiós en medio de homenajes y actos de velación. La tragedia golpea especialmente a doña Gloria y a toda su familia Pérez Rueda, en una de las celebraciones más dolorosas del Día de la Madre. Mateo era el menor de sus hijos y soñaba con construir una carrera en los medios de comunicación. Mientras avanzan las investigaciones, sus familiares exigen justicia y piden al Estado mayores garantías de seguridad para periodistas, líderes sociales y jóvenes que trabajan por sus comunidades. Si llorar, si renegar contra los grupos, contra el gobierno, contra uno a veces se cuestiona, porque hasta uno tiene malos pensamientos, uno a veces dice sería que oré mal o porque el hijo mío hizo esto, pero a la vez me siento muy bien porque fue un joven de raca mandaca, como se dice, que no le daba miedo de nada. Hoy, por respeto a la familia de Mateo, a sus papás, a su hermano, estamos acompañándolos en su dolor y quiero decir brevemente que en honor a Mateo, a su trabajo valeroso en el periodismo. Este lunes 11 de mayo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que tropas del ejército lograron recuperar la Boxer en la que el joven periodista se movilizaba el día en que desapareció en las montañas de Briceño. La misma moto que lo acompañó por trochas, carreteras destapadas, entrevistas clandestinas y viajes solitarios buscando historias que casi nadie se atrevía a contar. Que estas estructuras tienen u operan bajo una modalidad distinta al crimen cotidiano o el crimen urbano, donde este tipo de objetos son
atractivos para delincuentes comunes. Aquí ya operan otros objetivos mucho más complejos y preocupantes. El objetivo de silenciar, el objetivo de atemorizar y de enviar un mensaje de no investigación frente a estas estructuras criminales. Tras la recuperación de la motocicleta, las autoridades buscan reconstruir las últimas horas de Mateo. ¿Quién movió la moto? ¿Quién lo abandonó? ¿Y qué otras pruebas podrían aparecer? Porque mientras la investigación avanza, el caso ya cruzó fronteras. Organizaciones internacionales y defensores de libertad de prensa comenzaron a poner sus ojos sobre Antioquia y sobre una pregunta incómoda para el país. ¿Cuántos periodistas más tienen que morir para que ejercer el periodismo en las regiones deje de ser una sentencia de muerte? Realmente resulta muy complejo para el periodismo colombiano ejercer una posición crítica tanto hacia actores en contra del Estado como hacia actores del Estado. Es difícil, porque por ambos lados el periodista se encuentra en una línea que lo separa de la muerte, del destierro. No existe una línea en la cual se vea protegido. Ahora, ¿qué sucede? Que antes no teníamos lo que hoy tenemos, y es la visibilidad de redes sociales, la visibilidad de una prensa digital mucho más ágil. Antes nos quedábamos muchas veces con crímenes que estaban en el olvido. Por eso es que hoy es más visible. Pero realmente los periodistas nunca han dejado, tanto periodistas como líderes y lideresas sociales, nunca han dejado de ser un objetivo de peligro. Nunca han estado en paz, nunca han estado protegidos. Mateo no debe ser una cifra más ni una noticia pasajera. Honrarlo es defender a aquellas voces que siguen informando en silencio, con miedo y sin garantías, con la convicción de que Colombia merece saber la verdad de los territorios donde el gobierno aún no llega. La pregunta es, ¿vale la pena seguir informando en un país donde contar la verdad puede costarnos la vida? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.